como siempre, si tenéis alguna pregunta mientras yo estoy hablando, ¿vale? No voy a poder mirar vuestras preguntas sobre marcha, entonces, pero igualmente, eh, ponedlas en el chat, ¿ok? Y al final de presentación las aclararemos todas, ¿ok? Vale. ¿Qué es un mercado? Buena pregunta, ¿verdad? Pues mercado es un espacio, espacio físico, ¿no? Espacio virtual. Más bien para nosotros es un espacio virtual, ¿no? Ya que estamos operando con futuros, estamos operando con divisas o acciones. Nos referimos, hablando sobre un mercado, referimos a un espacio virtual. Eh, Ahí se encuentran los compradores y vendedores, ¿no? Que se están negociando los precios de algún servicio o bien. En nuestro caso, pues el precio de los contratos de futuros, ¿no? Eh, Existen diferentes mercados, ¿vale? Los mercados financieros, por ejemplo. Eh, ¿De qué se componen estos mercados? Pues los mercados financieros se componen sobre tres mercados fundamentales. Los mercados de deuda, los mercados de acciones y los mercados de derivados. En este curso vamos a hablar solamente sobre los mercados de derivados. En concreto, sobre el mercado de futuros. De eso se tratará nuestro curso, prácticas y tal. Pero hoy os quería hacer os quería dar una pequeña charla sobre otro componente del mercado de derivados, que es el mercado de opciones. Eh, en mi opinión es muy importante entender cómo la estructura del mercado, ¿vale? ¿Qué posibilidades tenemos aparte de operar con futuros? Porque también hay traders que operan con opciones. ¿Qué son las opciones, no? ¿Qué funciones tienen? ¿Qué sentido? Aunque no vamos a utilizar opciones en nuestra operativa, ¿vale? En mi estrategia yo no utilizo el mercado de opciones. Me parece importantísimo saber que existen y de qué sirven, sobre todo. ¿Okay? Porque los mercados de futuros, los mercados de opciones, el mercado spot, que es el mercado forex, estos mercados están muy unidos, ¿vale? Son muy relacionados entre ellos. Entonces hay que saber entender la función de cada uno. ¿Okay? Opción es un poco complicadillo, os adelanto la charla, un poco complicadillo de entender, pero vamos a intentarlo. Ok. Igual os voy a decir alguna novedad, no sé si lo sabéis o no, pero no todos los participantes del mercado vienen para hacer especulaciones. No es el objetivo de todos. Porque hay también otras operaciones que se puede hacer, ¿vale? Sobre todo, una de ellas son las operaciones de cobertura de los riesgos. ¿Okay? Mm, Muchas compañías, muchos participantes solo operan con futuros con el único objetivo, cubrir sus riesgos. ¿Okay? No, no quieren beneficiarse de las operaciones que hacen. Salen al mercado para cubrir su riesgo y ya está. Otro grupo de jugadores, de participantes del mercado, sí que tienen la intención de, como siempre, ¿no? Comprar barato y vender caro. ¿No? Son los especuladores, que también somos, a este grupo pertenecemos nosotros, ¿no? Los inversores, digamos, pequeños, ¿no? Retail.
Y arbitraje. Sobre cobertura os voy a explicar qué es. Sobre la especulación vamos a hablar muchísimo, es nuestro objetivo, ¿no? Aprender a especular. Y el arbitraje también es una posible operación de lo que no vamos a hablar ni vamos a perder el tiempo para verla. Si queréis, hay muchísima información sobre el arbitraje. No soy un gran experto en arbitraje, pero sí que hay gente que también utiliza las estrategias de arbitraje, utilizan las imperfecciones de los mercados, ¿vale? Para sacar beneficios. Si queréis leer algún artículo y tal, pues, arbitraje en Google, ¿ok? Y os saldrá mucha información. En castellano también hay algo. Preparando esta presentación, eché un ojo. Hay información sobre el arbitraje, ¿ok? Nosotros centraremos en especulación y hoy os quiero hablar un poquito sobre cobertura de los riesgos, ¿vale? Ok, hablando sobre los participantes del mercado. También se dice mucho por internet, muchos blogs, muchas páginas, hablan mucho de manos fuertes, mencionan a los jugadores grandes, smart money, si queréis, en inglés, ¿no? Se llama smart money. No sé cómo traducirlo en inglés, quizás sería dinero inteligente o algo así, ¿no? Pues smart money. Pero yo creo que en realidad hay poca gente que realmente saben quiénes son estos manos fuertes, ¿no? Estos jugadores grandes. Y los podemos definir perfectamente. Aquí están todos. Hedge funds, grandes especuladores y retail, ¿vale? Son tres grupitos. ¿Ok? ¿Quiénes son hedge funds? Bueno, pues hedge funds son las compañías que, que producen, por ejemplo, las compañías productoras. ¿Mm? Por ejemplo, una compañía que extrae el petróleo, ¿no? Es un hedge fund. Compañía que extrae oro, también es un hedge fund. ¿Mm? Grandes especuladores, o por ejemplo el hedge fund, otro ejemplo de hedge fund. Por ejemplo, una compañía que produce zumo de naranja, ¿no? Hay un futuro donde el activo subcayente es el zumo de naranja. Pues hedge fund puede ser una compañía que realmente tiene plantas, ¿no? De naranjas, ¿ok? Y lo vende. Vende el producto de las naranjas que produce, ¿ok? ¿Quiénes son grandes especuladores? Grandes especuladores pueden ser bancos, por ejemplo, o bien pueden ser los inversores particulares, pero con mucha pasta, ¿no? Con las cuentas grandes. Y retail. Bueno, retail somos nosotros, los inversores particulares pequeñitos, ¿no? Que tenemos cuentas mucho menores que los grandes especuladores. Okay. Por ejemplo, los bancos pues tienen todo el dinero de sus clientes, ¿no? Que hacen un montón de pasta. Nosotros aquí estamos pequeñitos. De hecho, luchando contra estos. Vale. Mercado de derivados. Los futuros. Ok. ¿Qué es un contrato de futuro? ¿No? Hablaremos mucho de los contratos de futuros, sobre el volumen y tal, en el curso, pero hay que entender la definición del contrato de futuro. ¿Qué es en realidad? Pues es muy sencillo. Un contrato de futuro es un acuerdo, ¿vale? Entre comprador y vendedor, entre una parte y contraparte, en una bolsa, que obliga a ambas partes a comprar o vender un número de bienes o valores, ¿vale? A cualquier activo subcayente.
¿vale? En una fecha establecida, ¿ok? Y sobre todo por un precio establecido ahora, lo importante, ¿ok? Un ejemplo para entenderlo mejor. Imaginamos un hedge fund, ¿no? Un hedge fund, una compañía que extrae el petróleo, por ejemplo, ya que hablamos sobre el mercado. Esta compañía vende el petróleo que extrae. Entonces, petróleo. Pero claro, la extracción del petróleo, el proceso, no se hace de un día para el otro, ¿no? Es un proceso bastante largo. Que las estaciones, esos que están en el mar, ¿no? Que están extrayendo el petróleo, no sé cómo se llama en castellano. Hay que extraer, ¿no? Después transportar en un barco de esa plataforma el petróleo hasta tierra, ¿no? Después venderlo y tal. Es un proceso que tarda quizás un mes. Y todo el mes, en un mes, eh, el precio, el valor de petróleo puede cambiarse, ¿verdad? Dentro de un mes, pueden pasar muchas cosas. Sobre todo el mercado de petróleo, que hay mucha política ahí. Pues el día 1 de julio el petróleo puede costar 40 euros, ¿no? Y dentro de un mes, el 31 el precio puede, imaginaos, caer, ¿no? Hasta 10 dólares. 10 dólares. Entonces, ¿qué, qué hace esa compañía? No puede vender su producto a 10 dólares. ¿Por qué? Porque piensa, ¿no? Que, mm, o sea, que para que la extracción del petróleo sea rentable para pagar a todos los empleados y todo el proceso y tal, 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 el precio debe ser como mínimo, imaginamos, 20 dólares para que la extracción sea rentable. Si el precio, si ellos venden el petróleo al precio inferior, no les sale rentable. ¿Entendéis? Y para cubrir sus riesgos, ¿vale? Lo que hacen ellos para establecer un precio, ellos venden un contrato de futuro, firman un contrato de futuro, donde pone que en un mes, en una fecha establecida, dentro de un mes, dentro de 3 meses, ellos están obligados, esa compañía se obliga a vender cierta cantidad de los barriles de petróleo, ¿no? Por ejemplo, 1000 barriles de petróleo, ¿ok? Por un precio establecido, por ejemplo, por 40 dólares, ¿ok? Y no importa cuánto costará el petróleo dentro de un mes, porque firmando el contrato de futuro, el día de hoy, ¿ok? El precio se queda fijado. Dentro de un mes, esa compañía venderá sus 1000 barriles de petróleo por 40 euros, independiente del precio actual en el mercado. ¿Vale? Ese es el contrato de futuro. Importante. Los dos contratantes del contrato de futuro están obligados a cumplir lo que pone en el contrato. Por un parte, vender el producto, el vendedor tiene la obligación de vender su petróleo en nuestro caso, y el otro contratante está obligado de pagar, ¿ok? Por un precio que ellos establecen en el día en que firma se negocia este contrato de futuro, ¿ok? Por un precio establecido de antemano. Espero que haya quedado claro. Voy a ver si tenéis alguna pregunta. ¿Vale?
Seguimos. Eh, Voy a hacer una cosa. Voy a subir la presentación aquí. Sí, no hay imagen, sí. Voy a subir la presentación aquí, ¿ok? No es tan cómodo, pero al menos si me desconectaré, pues sabré que no me estáis escuchando. Vale, ok. Arbitraje, entonces. Ahora sí que estáis viendo, ¿no? La presentación. Ok, vale. Sí, perfecto. Entonces, arbitraje. Ok. Otra vez. Los participantes del mercado. Eh, ¿Quiénes son? Eh, por la red, por internet, podéis escuchar muchas veces hablar sobre los manos fuertes, sobre jugadores grandes, ¿no? Sobre smart money en inglés, no sé cómo se llama en castellano, podría ser un dinero, smart money, dinero, no sé cómo decirlo, inteligente, ¿no? No sé. Entonces, yo creo, dinero inteligente, sí. Yo creo que la mitad de las personas que hablan sobre estos términos no tienen ni idea de los que realmente quiénes son estos smart money, estos manos fuertes. Y yo os voy a explicar, ¿vale? Son tres categorías, ¿vale? Son hedge funds y los grandes especuladores. ¿Quiénes son los hedge funds? Los hedge funds son las compañías productoras, por ejemplo. Eh, Compañías que extraen el petróleo o extraen el oro de tierra, ¿vale? Por ejemplo, compañías que producen, un ejemplo así como, producen leche, ¿no? O producen zumo de naranja. Hay un futuro sobre el zumo de naranja. Entonces, en este mercado, ¿vale? El hedge fund que va a participar, pues esa es la compañía que tiene las plantas de naranjas. Así de sencillo, ¿vale? Compañías productoras. ¿Quiénes son los especuladores grandes? Son los bancos comerciales, por ejemplo. Y también a este grupo podemos incluir los inversores con, con, con mucha pasta, ¿no? Con grandes capitales. Aquí están. Estos dos forman eh, el grupo que se llama Smart Money, manos fuertes, como queráis. ¿Ok? Y nosotros estamos aquí. Somos de retail, ¿vale? Somos pequeñitos y para que os hagáis una idea, estamos luchando contra estos. ¿Ok? Que no es nada fácil. ¿Vale? Vale. He pasado este tiempo sin tiempo. Oh, vale. Eh, Aquí está. Aquí estamos. Los futuros. Eh, en el curso, todo el rato vamos a manejar los contratos de futuros, ¿no? Vamos a hablar sobre las cantidades de los contratos, ver cómo se están negociando los contratos de futuros por la cinta y tal. Y me parece muy importante entender la definición. ¿Qué es un contrato de futuro? ¿No? ¿Qué es lo que estamos operando? Eh, pues un contrato de futuro es un acuerdo negociado en una bolsa o mercado que obliga a ambas partes contratantes comprar o vender algún bien o valor, ¿vale? Se llama activo subcayente, en una fecha futura, ¿ok? Y, lo importante, con el precio establecido ahora. Es decir,
que firmamos ahora el precio, establecemos el precio ahora, pero vendemos o compramos en una fecha futura. Vale, os explico con un ejemplo. Imaginaos una compañía de esa categoría, hedge fund. Una compañía que extrae el petróleo. Claro, para ser rentable, esa compañía debe vender cada barril de petróleo por un precio, por ejemplo, por $20, para ser rentable, para pagar a sus empleados, para pagar los gastos de la extracción y tal. Y el proceso, ¿no?, de extracción del petróleo no es nada fácil, no se hace de un día para el otro. Quizás para extraer 10.000 barriles tardamos un mes, no sé, imaginamos, ¿no? Entonces, claro, dentro de este mes, un mes, para extraer y vender esta cantidad de los barriles. Dentro de este mes, el precio de petróleo puede subir o bajar en la bolsa. ¿A que sí? Puede ser que el día 1 de julio, el día 4, el día de hoy, el petróleo cuesta 4.40, el petróleo cuesta $40, y el día 31 de julio, ¿no?, un mes, hay una caída y ya el precio costará 15. Y esa compañía, para ser rentable, debe vender por $20. Entonces no puede vender por 15, ¿vale? Para asegurar, para fijar un precio por el que va a vender dentro de un mes, esa compañía que extrae el petróleo firma un contrato de futuro donde establece un precio, 40 euros. Vendo cada barril por 40 euros. ¿Vale? Y dentro de un mes, cuando ya tiene extraído todas las cantidades, todos los barriles que se necesitan, pues vende su producto, vende el petróleo por 40 euros, independiente de cuánto sea el precio en el mercado. El precio está establecido. Es lo que dice la definición aquí. ¿Vale? El precio establecido de antemano. Y importante esto. Los que firman el contrato de futuro tienen la obligación de, por un lado, la compañía que vende el futuro tiene la obligación de vender el petróleo, realmente el petróleo físico, ¿no? Estamos hablando del petróleo físico. Y el que compra el contrato de futuro, el que firma por otro lado, está obligado de pagarlo por un precio establecido en este contrato. ¿Ok? En el marco, en el caso de los índices, ¿cuál es el activo? El índice es el activo. El índice es el activo. Tú tienes el futuro de CL, ¿no? Futuro CL. Es el activo subyacente es el petróleo. En este caso es el índice. Un índice donde que compone de las acciones de las compañías más grandes del sector, ¿no? O de
del país, IBEX 35, por ejemplo, ¿no? Donde en IBEX 35 entran 35 compañías más grandes de toda España. Eso es el activo. ¿Vale? El valor de estas compañías. Ahora os voy a hacer una pregunta. Sabiendo qué es un contrato de futuro, y sabiendo quiénes son los hedge funds, ¿no? Sabiendo que también hay diferentes operaciones como cobertura, os quiero hacer una pregunta. Os voy a dar un par de minutitos para pensar. Aquí se ve mejor este gráfico. Primero os explico qué significan estas líneas, esta y esta. Sobre este chart, sobre este gráfico, hablaremos más detalladamente en la próxima sesión. ¿Vale? Os voy a explicar cada elemento. De momento tenéis que fiar en mí. Esta línea representa a los jugadores grandes, a los especuladores grandes. Esta línea azul representa a los hedge funds, a las compañías productoras. Vale. Es el indicador de índice COT. ¿Cómo se calcula este índice? Pues todas las posiciones long, largas, que tienen cada grupo, menos restando las posiciones short, cortos. ¿Vale? Es el índice COT. Es decir, esta línea, si los especuladores grandes compran más que venden, esa línea crece. ¿Sí? Si los hedge funds, línea azul, venden más que compran, tienen más short que long, entonces esa línea disminuye. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? El precio sube aquí, ¿vale? Es el gráfico diario, es el gráfico weekly, es el gráfico semanal. El oro, futuro de oro. Entonces, el precio de futuro de oro crece aquí y los especuladores grandes abren más largos que cortos. Pero, sin embargo, aunque el precio va creciendo, los hedge funds venden. Es decir, los hedge funds juegan en contra de la tendencia, según este gráfico, según esta línea, según este indicador. ¿Vale? Entonces mi pregunta es, ¿por qué cuando el precio del futuro de oro crece, los hedge funds venden? A ver si alguien me puede explicar por qué los hedge funds en muchas ocasiones juegan en contra de la tendencia. Como por ejemplo en este caso. Es el gráfico real, ¿no? 12 de enero de este año. Subida en el precio, pero vemos ventas de hedge funds. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Vale, las respuestas. Porque no buscan ganar, buscan cobertura. Marcelo dice, porque lo usan de cobertura. Pues sí, pues sí.
los hedge funds no salen al mercado para buscar beneficios, sino para cubrir sus riesgos, ¿vale? ¿Cómo? ¿Cómo podemos explicarlo? Muy sencillo. Otra vez el ejemplo de la compañía que extrae el petróleo, ¿no? Es esta, que está aquí. El precio crece, alcanza cada vez los niveles más altos. Y esa compañía, ¿no? Está vendiendo el petróleo. A esa compañía le interesa vender su producto más caro posible, ¿verdad? Si, como hemos dicho, para ser rentable hace falta el precio $20, pues cuanto más crece el precio al producto que esa compañía vende, más beneficios tendrá. Si puede vender a 60 euros, ¿no? Pues 40 euros de diferencia son los beneficios de cada barril que vende, ¿verdad? Entonces, a esa compañía, cuando el precio crece, le interesa vender. Por eso está entrando en contra de la tendencia. ¿Vale? Solamente está intentando aprovechar la situación de la bolsa y fijar el precio más alto para sacar beneficios. Por eso vende los contratos de futuros. Está entrando en contra de la tendencia. ¿Vale? Marcelo pregunta, ¿por qué lo usan de cobertura? Porque ellos sacan beneficio, su negocio es vender petróleo. Ellos sacan beneficio vendiendo el petróleo, no especulando en el mercado. ¿Entiendes? No les hace falta. No les hace falta. Lo que ellos solo quieren, lo que ellos quieren entrando en el mercado es cubrir el riesgo. La pasta que ganan ellos ganan ya de otra forma, vendiendo el petróleo, que da mucha pasta, ¿eh? No les hace falta más. Es lo que quieren. No tienen el objetivo de especular, como nosotros. Si tú hubieras tenido un pozo de petróleo en tu jardín, ¿estabas tú ahí aprendiendo cómo especular en la bolsa? No, yo creo que no. Vendías este petróleo y ya está. Lo mismo, lo que pasa que los hedge funds, no son no producen nada. Hay que pensar, no sé, la verdad, no sé quiénes podrían ser en los índices, en el mercado de los índices. Podrían ser los hedge funds? No lo sé, la verdad. Pero los hay. Los hay. Cualquier mercado dispone de ellos. Los hedge funds siempre hacen la contrapartida a los especuladores grandes. Estos venden y estos compran. Y nosotros estamos ahí en el medio. Nosotros estamos ahí en el medio, en esa batalla. Intentando llevar un par de ticks. ¿A quién debemos seguir? Buena pregunta. Pregunta para todos. En esa batalla entre especuladores grandes y hedge funds, ¿a quién debemos seguir? Mirando este gráfico. ¿A los especuladores grandes o a los hedge funds? ¿A quién debemos seguir? Pregunta para todos. Jorge dice que a los especuladores. Yo estoy de acuerdo. A los hedge funds, dice Marcelo. ¿Por qué los hedge funds? Chicos, los hedge funds juegan en contra de la tendencia. Lo que nosotros procuramos es jugar a favor de la tendencia, siempre. Es la primera regla que os voy a explicar en la siguiente sesión de práctica. Entrar siempre a favor de la tendencia.
debemos seguir a los grandes, a los dos bandos. Bueno, a los jugadores grandes debemos seguir, porque ellos juegan a favor de la tendencia. ¿Vale? Os voy a... No, ese es para la próxima sesión. No quiero adelantar la información. Os voy a enseñar un ejemplo muy curioso en Euro de cambio de tendencia. De cambio de tendencia. La próxima sesión os voy a explicar según el gráfico del índice COT el cambio de la opinión de los jugadores grandes y cómo después reaccionó el mercado, reaccionó el precio. ¿Nos puedes dar el link para ver ese índice? Sí. Mira, se llama... Otra vez, estamos adelantando las explicaciones. Se llama Timing Charts. Timing Charts. Timing Charts. Cómo utilizar esta página os voy a explicar en la próxima sesión. Pero si queréis el link, no hay problema. Timing Charts. Vale. Seguimos con la presentación. Acercamos a lo más difícil, me parece. ¿Ok? Mercado de derivados, las opciones, ¿no? Ya sabemos que el mercado de derivados, ¿no?, dispone de futuros, de los que hemos hablado ahora, y opciones. Ambos mercados, los participantes del mercado utilizan tanto para cubrir los riesgos, tanto para especular. ¿Ok? Nosotros centraremos la operativa sobre los futuros, pero también hay otro mercado, opciones. ¿Ok? Y sobre todo, entre ellos están muy relacionados estos mercados. ¿Ok? ¿Qué son las opciones? Bueno, la definición es muy parecida a la definición de los futuros, con la única diferencia, ¿vale? El contrato de opciones, solamente una de las partes está obligada a realizar la transacción dentro de un tiempo, ¿vale? El emisor, el vendedor de la opción. ¿Okay? El que compra la opción no está obligado, tiene el derecho, pero no está obligado a realizar la transacción. ¿Okay? Ahora os explicaré con un ejemplo, tranquilos. Existen dos tipos de opciones. ¿Okay? Existen opciones call, que son opciones de compra, y opciones put, que son opciones de venta. El contrato de futuro es un contrato de futuro, no hay más, ¿vale? Pero en las opciones hay diferentes tipos, ¿vale? Call y put, ¿vale? Ok. Lo que se está negociando en el mercado no es el valor del contrato de opción, sino la prima. ¿Qué es la prima de la opción? La prima es el precio que el comprador de la opción paga al vendedor por tener el derecho de comprar, ¿vale? O vender el activo subyacente. A ver. Un ejemplo. La misma pobre... la misma compañía que extrae el petróleo, ¿no? Vale. Vende
el contrato de opción. Vale, vende. La parte que vende la opción, a ver, aquí, porque se ve esta tablita, que nos hará falta. ¿Estáis viendo mi pantalla? Mi pregunta es, ¿estáis viendo mi pantalla? Gracias. Sí, nos va a hacer falta esta tablita. Ok. Entonces, eh, vendedor. Opción. Obligación. Obligado. Vale. Si la compañía vende la opción, entonces está obligada de transferir el petróleo al comprador. Pero el que compra la opción tiene el derecho de comprar este petróleo. Pero si no quiere comprar, por alguna razón, no debe por qué hacerlo. ¿Ok? Si el comprador de la opción quiere comprar, entonces esa parte tiene la obligación de venderle cierta cantidad del activo subyacente. Pero si él, por alguna razón, no quiere, no tiene por qué comprar, no tiene por qué pagarlo. ¿En qué caso podemos... La imagen no cambia. Ahora. Vale. Entonces, aquí, comprador y vendedor. Vendedor. Aquí, comprador de la opción. Vendedor está obligado de vender. Comprador tiene derecho. Tiene derecho de comprar. Vale. Petróleo. Estamos negociando sobre el petróleo. Imaginamos que esa parte de vendedora es la compañía que extrae el petróleo. Y la parte compradora, por ejemplo, es una compañía que utiliza el petróleo para producir otro producto. Por ejemplo, para producir gasolina. Esa compañía compra el petróleo y produce gasolina. El precio se está cambiando. Y llega un momento cuando el precio en el mercado bruscamente, por ejemplo, cae. ¿Vale? Y aquí está establecido comprar por $40 1000 barriles. Pero comprando directamente al mercado, el mismo petróleo que hoy en día cuesta 20. Entonces, para esta compañía no tiene sentido comprar por 40 euros, aunque tenga ya el derecho de comprar. Es mejor ir al mercado spot y comprar por 20. ¿Vale? No tiene sentido comprar más caro si el mercado actual ofrece un precio más barato, ¿verdad? Entonces, solamente esa contrapartida no utiliza su derecho de comprar y ya está. Lo que ocurre es que el comprador paga una prima.
para tener este derecho de elegir comprar o no. Y lo que va a perder en este caso esta compañía es la prima. Es la prima de la opción. Y el vendedor va a cobrar esta prima. Se quedará con esta prima. Si es una especie de cobertura, sí, es una especie de cobertura. ¿Vale? En muchas ocasiones, en el mercado de futuros, las compañías, los hedge funds, utilizan el mercado de opciones para cubrir los riesgos también. ¿Vale? Presentación. Aquí está. El comprador tiene derecho a comprar, ¿no? Y el vendedor de la opción put tiene la obligación a comprar. ¿Ok? Y aquí lo mismo. Comprador tiene el derecho y vendedor tiene la obligación. Como retail traders, ¿cómo la podemos utilizar? Hay gente que utilizan el mercado de opciones para operar en Forex, o operar con los futuros. No soy uno de ellos, pero ya que me estás preguntando cómo, bueno, hay unos reportes que se llaman Daily Bulletin. Se encuentran en la página Daily Bulletin. El tema de opciones es un poco complicadilla, Os lo explico solo para que os tengáis una idea de cómo funciona este mercado. ¿Okay? No hace falta, bueno, si queréis podéis profundizar más, pero es bastante complicadillo así de golpe entenderlo. Pero bueno, Daily Bulletin. Entonces, en este Daily Bulletin salen los niveles de opciones con mucho volumen. Opciones put y opciones call. Y lo que hace la gente es escogen los niveles con mucho volumen en opciones call y en opciones put. Call y put. El precio se encuentra por aquí. Entonces, ¿qué pasa? El vendedor de la opción tiene el riesgo ilimitado. Bueno, funciona así este mercado. El que vende la opción, el vendedor de la opción, tiene el riesgo ilimitado. ¿Okay? Entonces, claro, cuando el precio llega aquí, los que tienen abiertas las opciones call en venta van a hacer todo lo posible para que el precio no sube más, porque ellos van a perder dinero aquí. Entonces, estos niveles de las opciones call son los niveles muy fuertes de resistencia. Lo mismo ocurre con las opciones put. Entonces, buscando los niveles con volumen grande, call y put, esta gente lo que hace es buscan los niveles de soporte y resistencia. Y el precio respeta mucho estos niveles. ¿Okay? Respeta mucho. Otra cosa. Imaginaos que estamos... No hay imagen. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Los niveles, opciones call y put. Con volumen. Aquí está centrado en estos niveles mucho volumen.
muchos participantes del mercado estaban abriendo y cerrando sus negociaciones, ¿vale? El vendedor de la opción call tiene el riesgo ilimitado. Entonces, cuando el precio llega aquí, va a hacer todo lo posible para impedir el movimiento hacia el alza de este nivel. Entonces, el nivel de opciones call, los niveles de opciones call son los niveles de resistencia muy fuertes. Lo mismo ocurre con las opciones put. Cuando el precio llega aquí, ¿vale? Los que compraban opciones put, aquí van a resistir, porque aquí saldrán con pérdidas. Entonces, los niveles de opciones con mucho volumen put van a resistir, van a soportar el precio, van a ser soportes muy fuertes, ¿vale? Y en estos reportes Daily Bulletin, esos reportes contienen toda la información para analizar el mercado de opciones. Y hay gente que lo hace. En realidad esos niveles funcionan muy bien. Lo que pasa es que no soy experto en hacer esto. No soy experto. Os puedo dar un par de links de los foros donde la gente se trata de descifrar, ¿no?, estos reportes de Daily Bulletin. Pero claro, son los foros rusos. No va a servir de mucho. Otra función que utilizan los participantes del mercado para cubrir los riesgos. Por ejemplo, soy un inversor particular y tengo una cartera, ¿no?, con las acciones de, no sé, alguna compañía así grande, o Corte Inglés, ¿no?, por ejemplo, una compañía española. Entonces, el mercado se encuentra en la subida. Entonces yo aquí, por algún nivel, entro, compro las acciones de esa compañía, ¿no? Entro aquí en compra acciones. Vale. Al mismo tiempo, yo en el mercado de opciones vendo, entro en venta, opciones call. Como vendedor de la opción call, yo voy a cobrar la prima. Voy a cobrar la prima. El vendedor de la opción siempre cobra una prima y el comprador la paga. ¿Vale? Voy a cobrar la prima. Y esa prima va a cubrir mis riesgos de la posible caída del precio. Si el precio de este punto donde yo he entrado empezará a bajar, esa prima me recompensará esta caída. Y si no, el precio seguirá subiendo, ¿vale? Y entonces nada, eso sería mi take profit. Sería mi take profit. Voy a ganar dinero comprando las acciones, porque el precio subirá. Cuando les venderé, pues sacaré el beneficio. ¿Ok? Hay diferentes estrategias para cubrir los riesgos en el mercado de opciones. Otra vez repito, que no os liéis mucho con este tema, que no es el objetivo nuestro dominar las estrategias de cómo cubrir los riesgos. ¿Okay? Nuestra estrategia nuestro objetivo es entender cómo funciona el mercado, que hay tres participantes del mercado, que hay tres grupos de participantes, ¿no? Y que el mercado de derivados, donde operamos nosotros, compone de dos
de dos mercados importantes, que son mercado de futuros y mercado de opciones. Ambos mercados sirven tanto para cubrir los riesgos, tanto para especular. ¿Vale? Ok. Voy a cambiar la presentación, a ver que nos queda algo más. Hedging, mercado de opciones. Commitment of traders. Lo dejamos para la próxima sesión. Eso es más práctico. Hoy todo he sido más de teoría. Y Commitments of Traders, lo que vamos a hablar mañana, euro, que os quería enseñar este gráfico. Eso sería Open Interest. Sí, eso os voy a explicar la próxima sesión. ¿Alguna pregunta sobre el temario de hoy? ¿Alguna pregunta sobre cómo hacer los deberes, barras de agresividad y continuación, iniciación y freno?